Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de gastronomía y de alta gastronomía. Unas nuevas jornadas del Hotel Princesa Yaiza pues van a traer a grandes chefs. En este caso hoy tenemos una doble entrevista. Voy a pasar ya directamente a presentarlos a Gonzalo Calzadilla, chef del Hotel Princesa Yaiza. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien. Muy bien. Una vez por aquí ya. Esto ya te estás acostumbrando. Me estoy acostumbrando ya nuevamente aquí, sí. Pero la verdad que muy bien, muy a gusto. Siempre un placer. Siempre es el placer de venir a descubrir un poquito. Tú hablarás un poco más de la organización de lo que son las jornadas en sí y luego vamos a hablar con el protagonista, que en este caso es Fernando Arellano. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, el chef en este caso, bueno, un poco el invitado. ¿Qué tal? ¿Conocías Lanzarote antes de empezar? Sí, esta es la tercera vez ¿Sí? que vengo. La verdad es que me encanta la isla, sobre todo en esta época del año, ¿no? que el tiempo un poquito donde estamos nosotros no es tan agradable como el que tenemos Mallorca, aquí. Me decías, ¿no? Bueno, Mallorca, la verdad es que no nos podemos quejar, es una preciosidad de isla, pero bueno, en invierno está mejor aquí. Afloja un poquito más. Vale, luego hablaremos un poco de las similitudes, islas, tal, gastronomía, a ver por dónde van los tiros y me gustaría conocer tu opinión. Empezamos un poco con Gonzalo para que la gente, porque esto también es un poco de servicio público, para que la gente sepa que en Lanzarote también se dan buenas oportunidades para comer bien y experimentar cosas. ¿Cuándo son las jornadas? Donde ya sabemos y un poco también por dónde van a ir los tiros y también por qué se eligió también como chef invitado a Fernando. Claro, sí, las jornadas son el jueves, viernes y sábado, un único servicio de cena. Y ahí podemos descubrir un poco la cocina por la que elegimos a Fernando, sobre todo es por la conexión de esas islas, estamos rodeados de mar, al final el menú es mucho, trabaja con el mar, entonces intentamos esa conexión de una isla diferente, porque al final ellos están un poco más pegados a la península, tienen otro tipo de clima, ¿no? Exacto, es más mediterráneo y nosotros aquí tenemos un poco más atlántico, entonces vamos a ver esa conexión que puede dar para nosotros, para aprender nosotros de esa cultura que tienen ellos en Mallorca y ellos que intenten un poquito nuestra gastronomía también. Vale, si quieres luego al final de la entrevista terminamos un poco contigo explicando pues dónde, a qué hora, dónde pueden adquirir, dónde hay que llamar y demás. En este caso, Fernando, un poco, antes de hablar de eso, de la relación y tal, un poco el menú que tú vas a ofrecer, ¿por qué, cuál es el que has elegido y qué quieres ofrecer? Bueno, realmente por lo general cuando viajamos, cuando salimos de casa, solemos llevar los platos, digamos, que tienen más recorrido en el restaurante, es decir, los clásicos. Casi todos los platos que traemos son parte de lo que denominamos en el restaurante el menú memorables, que es, como digo, pues los platos que durante los últimos 5 años, más o menos, incluso alguno más, pues han tenido un recorrido con nosotros. De alguna forma son, como se dice, digamos, los platos firma, ¿no? del restaurante. Y bueno, pues siempre uno cuando viaja tiene que asegurarse que va a ser capaz de hacer lo más parecido posible a lo que hacemos en el restaurante fuera de casa, y esto ya digo que son, al ser platos que ya tenemos muy trabajados, que hemos hecho durante mucho tiempo y sobre todo con los cuales ya hemos viajado en ocasiones anteriores y creemos que son fórmulas, una buena carta de presentación de lo que es nuestra cocina para quien no la conoce, ¿no? Pues entonces esa es la razón por la que elegimos este menú, ¿no? Claro, aquí también no sé si se suele adaptar un poco y no sé si por ahí van los tiros lo que tú estabas diciendo, que también determinadas materias primas son distintas. A lo mejor no sé si intentas hacer algunos pescados pero que son otro tipo de pescado, no sé cómo lo haces. Sí, bueno, siempre tenemos en cuenta cosas que no nos vaya a suponer un problema a la hora de conseguirlas o a la hora de hacerlo, ¿eh? Evidentemente, en primer lugar, cuando viajamos no sabemos exactamente las condiciones de lo que vamos a encontrarnos una vez que lleguemos allí, y así como tampoco sabemos, evidentemente, los ingredientes exactamente que nos vamos a encontrar al llegar al sitio. Entonces, requiere de una cierta experiencia de haber hecho, digamos, este tipo de jornadas en varios sitios o en diferentes entornos, saber qué elegir para asegurarse del éxito en general, ¿no? En primer lugar, que sea una buena carta de presentación de nuestro trabajo, porque por lo general vamos a servir, digamos, incluso en el 98%
las personas que vayamos a atender, ¿no? En estos días no va a conocer nuestra cocina previamente, nos pasa casi de continuo siempre que viajamos, digamos, son raras las veces que servimos a clientes ya fuera de nuestro restaurante, porque evidentemente quien ha venido a nuestro restaurante y tiene la oportunidad de venir a nuestro restaurante, hombre, siempre es más completa la experiencia en el restaurante de uno que cuando estás fuera de casa, ¿no? Pero para aquellos que no tienen acceso de alguna forma o que no tienen en nuestro restaurante cerca, pues es una muy buena opción y siempre es otra forma de plantear un poco nuestro trabajo de la mano de un chef anfitrión, un equipo anfitrión y bueno, pues ver qué puede resultar de esa digamos, bueno, Sí, colaboración, sí, ¿no? eso es. Porque, para que hacer un poquito de agua, ¿cuántos platos vas a hacer? No sé si es una degustación, alguno de los platos que la gente pueda ver, que pueda probar también, porque la gente quiere nuevas experiencias. Ajá. Pues la verdad, el número exacto no recuerdo, pero tenemos, empezamos con 2 aperitivos, luego, bueno, voy a hacer así, luego me corriges. Sí. Empezamos con el plato de la ostra majórica, ¿verdad? Exacto, Luego tenemos el pulpo, puede ser, pero el huevo negro. No, el huevo negro, tenemos el huevo, después el tenemos pescado. ¿Cómo se dice? El verderol con migas. La lengua. Exactamente, un pavé de lengua. Y luego luego ya tenemos tenemos una falsa una burrata de queso de cabra, que eso también digo, son siempre platos emblemáticos del restaurante, y luego las 4 estaciones de la almendra mallorquina, que digamos, yo creo que es el postre, históricamente el postre del que más orgulloso estoy de él. Sí, sí, que es un símbolo, ¿no? Sí, de alguna forma son platos que ya digo, no hay ninguno nuevo, no son platos nuevos, son platos que tienen un recorrido ya con nosotros, pero precisamente por eso pues es una muy buena carta de presentación, ¿no? Sí, no, me imagino que sí. Vamos a ver ya un poco lo que has podido saber tú o probado, investigado cuando has venido aquí, la diferencia y las similitudes de 2 gastronomías insulares, como puede ser la balear y la canaria, y luego un poco dónde está la posibilidad luego para poder juntarlas, si se puede. Bueno, evidentemente yo creo que la geografía, en el caso de las islas, yo creo que es son tan diferentes las islas, ¿no? Aquí me refiero en Canarias. Cuando ves Lanzarote y digamos un poquito la geografía, digamos los paisajes de Lanzarote, pues a lo mejor en comparación con Tenerife es completamente diferente, ¿no? Sí, sí. Y yo creo, tampoco es que sea un gran conocedor, a ser franco, de la gastronomía canaria en profundidad, aunque tengo buenos colegas por aquí también. Pero yo creo que digamos, la aridez que se ve de repente en Lanzarote tiene que tener, históricamente, marcar ciertas diferencias, Claro. por ejemplo. Sí, pues es mucho más secano. Exactamente, entonces Claro. es otro tipo de, yo creo que es otro tipo La de agricultura es cultivos, distinta, otro tipo claro. de repente, pues los animales que pueda haber, yo digo, no sé. Sí, al final no tienen que comer esa Claro, pasta, es decir, ese pasto yo me fresco. imagino que, por ejemplo, caza aquí tampoco claro, no hay mucho, ¿no? Porque No, si claro, es- no hay hay monte ni para- vacuno, hay no poco hay... comer, Exacto. exactamente. Claro. Es decir, entonces al final esto tiene un gran impacto y yo, bueno, por ejemplo, yo conozco bastante el Hierro porque por mi afición al buceo he ido varias veces allí, bueno, Tenerife también conozco. Aquí en Lanzarote, ya digo, he estado 3 veces también, entre otras cosas también por el tema del buceo. Y yo, por ejemplo, en el Hierro sí que hay ciertas cosas, por ejemplo, pues, hay casi, aunque sea una microisla, pero hay... Mucha más vegetación. No, sí. pero me refiero, pasa un poquito como en Mallorca, es decir, en Mallorca, dentro de una isla, es mucho más grande, evidentemente, hay una gastronomía de costa y hay una gastronomía de interior. Ah, Es vale, decir, bien, en el Hierro, también por el hecho de tener cierto aislamiento entre lo que es, digamos, la parte de la montaña, ¿no? Y la parte de la costa, hay una gastronomía
interior y una gastronomía de... Sí, que aquí no... Aquí es todo muy costero. Aquí yo creo que es todo en efecto mucho más costero. Lo primero porque los accesos, es decir, en Mallorca pasaba esto también, es decir, claro, las distancias. La distancia y la orografía que te hace ir en montaña. Exactamente. Es decir, cuando tú tienes, ahora mismo con el coche todo es fácil, pero hace 300 años. Sí, aislaba lo que has dicho tú. Exactamente. Entonces, dentro de la isla hay, digamos, insularidades, ¿no? Es decir, entonces esto genera pues micro gastronomías, ¿no? Por así decirlo. Esto en Mallorca también sucede. ¿Y qué pasa con estas microgastronomías? Que luego, precisamente por la facilidad del acercamiento, en el momento que aparece un motor, aparece un coche, pues evidentemente el intercambio es mucho más rápido, es mucho más rápido que a lo mejor que lo que se pueda dar en la península, me refiero, porque las distancias son mayores inclusive con un vehículo. Es decir, es complicado, salvo ahora que se fuesen a hibridar pues la gastronomía sevillana con la gallega, ¿no? Es decir, las distancias son muy... Es decir, al final todo en gastronomía tiene ese componente social, ¿no? El vínculo que hay entre unas zonas y otras, los intercambios, ¿no? Es decir, se casa el de un pueblo con el de otro y al final pues se hace un plato. Aprender de uno y de otro. Exactamente, te vas a comer donde la suegra y tal, ¿no? Es como históricamente se ha expandido un gazpacho, pues llega a una zona... Claro, bueno, por ejemplo, lo del gazpacho, además me acuerdo un día José Andrés que lo hizo de una explicación muy bien hecha en la tele, ¿no? Cuando llegan primero los árabes a la península, traen las almendras, tal. Disculpa. Primero ya había unas sopas de pan con ajo y agua, ¿no? Que al final es lo mismo que unas migas o lo que sea. Cocina de aprovechamiento pura. Llegan los árabes y le meten almendras, ¿no? Y luego llegan los tomates de Sudamérica y tal, y entonces ya empiezan a meter tomate, pepino, y aparece el gazpacho, ¿no? Un poco precisamente este tipo de aportes, digamos, sobre una misma base o sobre un tal, es de donde vienen casi todos los grandes platos. Y evidentemente la gastronomía, a medida que el mundo avanza más rápido y que las comunicaciones avanzan más rápido, la gastronomía avanza muchísimo más rápido. Es decir, si nos ponemos a ver cuánto fusión o cuánto ensamblaje de gastronomías ha habido en los últimos 10 años, es infinitamente mayor que lo que ha habido en los anteriores 100. Los anteriores 1000. Pues tenemos los móviles, tenemos Internet, te llega un aguacate de América en nada. Es decir, entonces al final todo esto tiene un gran impacto en la gastronomía. Hace que tal vez la tradición se desdibuje un poco más, pero a la vez hace que nuestro recetario y inclusive nuestra dieta, ¿no? Sea muchísimo más amplia, ¿no? Para los que no conocemos desafortunadamente las Islas Baleares, ¿cuál es la característica de la gastronomía? Es muy mediterránea, por decirlo de una manera. Es muy mediterránea. Hay tal vez más pluriculturalidad, no sé si estoy diciéndolo bien, estoy soltando yo un palabra, a ver si me sale bien. Yo creo que como ha habido más, aquí digamos en Canarias, a lo mejor me estoy metiendo también en camisa de 11 varas, pero en Canarias ha habido mucho paso de gente, pero más bien ha sido parada, ¿no? Es decir, parada y seguimos parada. Es decir, yo creo no tiene de repente asentamientos durante periodos largos. Como haya podido pasar en el Mediterráneo, ¿no? En el Mediterráneo era de los siglos de los siglos. Fenicios, romanos, exactamente, árabes, asentaban ahí, exactamente. Entonces esto deja una huella, una impronta en el legado gastronómico, que inclusive es muy complicado encontrar las raíces de ciertas cosas, ¿no? Desde la propia ensaimada, que hay mucha especulación y se entiende que será por aquí o será por allá,
pero es decir, puede tener un origen sefardí, puede tener un origen árabe, es relativamente incierto, ¿no? Es decir, ¿dónde está el propio? Porque al final son cosas inspiracionales, alguien lo hizo y no sabemos si el que lo hizo la primera vez era judío, era árabe o era ya católico, pero que había comido muchos dulces judíos. Al final hay muchas cosas que es complicado, pero cuando hay una historia, saber que todo digamos las diferentes culturas que hay, pues uno puede identificar de dónde viene la raíz. Entonces hay mucha mezcla, por ejemplo, hay muchos frutos secos, hay mucha cocina de frutos secos, me refiero, especialmente almendra, por supuesto, que hay ¿cómo se dice? El paisaje de Mallorca es pura almendra, algarroba y olivo, ¿no? Por así decirlo, y algún que otro limonero. Hay muchos también fruta pasa en platos salados. Gusta esa combinación dulce-salado, que es más bien, digamos, de origen árabe o origen sefardí. También mediterráneo, fruta. Sí, claro, evidentemente eso al final lo que manda es el clima, ¿no? Es decir, evidentemente cítricos, naranjas, limones, tomates, pimientos, es decir, es un poco como y luego el mar, ¿no? Y todo lo que da el mar. Y evidentemente lo que da el mar. Evidentemente lo que da el mar, que lamentablemente pues cada vez es más limitado. Y sobre todo cada vez ya todo lo que son las artes de pesca tradicionales, que al final ya no es como esté el mar digamos, de fructífero, que tiene ya cada vez más limitaciones, sino también cuánto de caro salga, es decir, que esos pescadores de Mallorca pues se dediquen a pescar y no se dediquen a ser recepcionista de hotel turismo, o de tal, da igual. Es decir, al final traes un pescado y para poder pagar el salario de los pescadores pues tienes que irte a 35 o 40 euros el kilo, pues a lo mejor lo traen de fuera. Entonces, al final, esto hace que se pierda tradición pesquera, ¿no? Es decir, hay una tradición y hay, digamos, productos muy típicos de Mallorca por los cuales la gente, los propios locales, están dispuestos a pagar. Porque el chanquete, por ejemplo, ahora yo lo que decían allí, el yonquillo, es decir, se ponen precios estratosféricos. ¿No? Y el arte de pescar yonquillo es un arte complejo, ¿no? Porque todo lo que es ¿cómo se dice? Las redes tienen mucho trabajo durante, previo y post, en fin. Y serán cantidades pequeñas. Son cantidades pequeñas, es decir, llega 40, 50 euros al kilo de yonquillo, ¿no? Pues cuando es la época del raor, que por cierto estuve buceando aquí se ve bastante raor. Aquí creo que lo llamáis pejepeine, creo que es bueno, que es un pescado que allí eso es decir, hasta 80, 90 euros el kilo se paga en temporada. Es una temporada muy corta, muy corta, es un mes y piquito. Es decir, hay cierta cultura en torno a ciertos pescados o ciertas tal, que la gente está dispuesta a pagar lo que sea, sobre todo los locales, pero luego saliéndote de ahí, pues cada vez va un poquito para atrás todo el tema de la pesca, porque si es para sacar pescado, digamos, de trasmayo normal, pues ya entras en competición. A precio, entras en competición con el de Valencia o entras en competición con inclusive con el del norte de África, ¿no? Que al final es lo que hablamos un poquito, el transporte es demasiado fácil estos días como para... Sí, todo está más cerca, ¿no? Claro. Estamos ya se nos está yendo el tiempo. En cuanto a tu restaurante, el Saranda, 2 estrellas en Michelin, también, no sé si se percibe también como ahora que parece que todo el mundo ya sabe de comer y parece que si escuchas a la gente sabe de vinos, ahora ya catas de aceite. No sé si la exigencia es mayor cuando se va a un restaurante, ya solo por el hecho de la expectativa que genera un restaurante como el tuyo. Bueno, yo creo que cuando uno llega a un restaurante como los nuestros, entiendo que la calidad lo damos por descontado, ¿no? Es decir, es algo que forma parte del paquete, ¿no? Si vas a un hotel 5 estrellas, pues esperas tener amenities en las habitaciones, ¿no? Pues un poquito... Al final, ¿qué es, yo creo, lo que da el punto de diferencia en todas las experiencias, por así decirlo, extraordinarias, en todas las experiencias de lujo, ¿no? Que a lo mejor, digámoslo así, también en ese sentido, pues hay que pagarlas, ¿no? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Yo creo que la diferencia lo marca precisamente generar una experiencia diferente, hacer que la gente se lleve recuerdos.
Y eso siempre hay una asunción de riesgo ahí, porque es decir, hacer todo muy bien, de forma estándar y tal, pues bueno, puede estar excelentemente bien, puede ser casi incuestionable, pero carente de emociones muchas veces, ¿no? Entonces al final lo que se trata es un poco pues, salir de esa zona de confort y tratar de crear una experiencia más allá. Es decir, nosotros no pretendemos más que nada porque no somos eruditos de nada como para andar enseñando de aceites, ni enseñando de vinos, ni enseñando que es cierto que afortunadamente para nosotros eso es una cultura al alza, es decir, todo lo que es la gastronomía y la enología y demás, pues afortunadamente para nosotros, insisto, es algo que es un gran mercado hoy en día, del cual nos nutrimos nosotros también, pero desde luego en nuestro caso por lo menos no pretendemos ejercer de eruditos o de tal, o sea, nosotros, ya digo, creo que en este oficio se trata de tratar de disfrutar uno mismo, es decir, bueno, pues saciar la creatividad o saciar de alguna forma las ganas de hacer disfrutar, ¿no? Realmente de ver en el rostro del otro pues que le estás generando alguna especie de emoción. Y que en efecto eso se produzca, es decir, que lo que uno quiere, que es disfrutar de lo que hace y hacer disfrutar, se lleve a cabo y que tengamos en las mesas gente que realmente se está llevando a casa una experiencia que le apetezca al día siguiente hablar de ella, ¿no? Porque si vas a un restaurante a gastarte, bueno, 200 y pico euros o lo que sea, pues por cenar, pues qué menos que tener algo que contar la semana siguiente, ¿no? Algo que decir, un par de fotos que enseñar, ¿no? O algo que colgar en el Instagram, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día nosotros como restauradores, digamos, a nivel, como comentabas antes, 2, 3 estrellas Michelin, un poco de cocina de autor y demás, la tendencia es tratar de generar de alguna forma una experiencia diferente. Y ahora ya, si quieres, terminamos ya contigo, volvemos a la jornada. Fernando, el tema de los TripAdvisor y todo eso, ahora, porque el otro día debía ser un mal restaurador, que todo el mundo le ponía muy mala puntuación, pero el tío ya como que alguno ya se pasó en los comentarios, entonces un poco el control. No sé si ahora cómo afecta. ¿Es fiable, por ejemplo, las valoraciones que hagan cuando tú ves de tus restaurantes? ¿Uno se debe fiar? Bueno, mira, en nuestro caso, yo nunca criminalizo o, digamos, o lo pongo como negativo, porque yo creo que nos da una visibilidad. Este tipo de plataformas al final te da visibilidad, entonces tienes la de cal y la de arena, es decir, tenemos mucha más exposición. Es lo mismo que hablar, ¿te parece que es mejor que se pueda sacar fotos de los platos y tal? Bueno, por un lado, cuando la gente hace fotos de los platos, las publica en primer lugar, a veces son mejores, a veces son peores, es decir, no sé si es tu carta de presentación ideal, pero por el otro lado, y luego por otro lado también es cierto que resta algo de emoción el que vayas a un sitio y ya hayas visto 10 fotos de lo que te van a servir, sí. Pero luego, por otro lado, te da una visibilidad que normalmente pues, no tendrías. Es decir, antes la forma de dar visibilidad a tu trabajo pues, es venir aquí, hablar contigo, contarlo. Es decir, hoy en día hay una inercia digamos, de generar contenido por parte de cualquier usuario de un teléfono que nos beneficia, digamos, a nivel de marketing, pues nos beneficia. En el tema de TripAdvisor, volviendo un poco a tu pregunta, bien, pues pasa un poco lo mismo, es decir, evidentemente yo lo que sí que no me gusta tanto es que al final lo engloben todo dentro de lo mismo. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos en un pueblo muy pequeñito, es decir, igual hay 10 restaurantes y somos número 2. Es decir, somos número 2 del pueblo, es decir, es embarazoso decirlo aquí, pero somos número 2. Somos número 2 porque en TripAdvisor estoy hablando. Porque hay un restaurante que se dedica a hacer bocadillos y pambolis y demás, que es un sitio de parada de los ciclistas y claro, tiene un tirón, ¿no? Sobre todo, o sea, tiene mucho tráfico. Es decir, nosotros solo abrimos para cenar 5 días a la semana, 8 meses al año, 20 comensales, 30 en verano. Es decir, la capacidad del tráfico que tenemos es muy poco. Entonces, cuando
un sitio, pues oye, pues es verdad que lo tienes que hacerlo bien, ¿eh? Para que claro, digo, los bocadillos lo harán bien. Los harán bien, lo hacen bien, no me malinterpretes, pero claro. al final te están comparando con una bocadillería o una pambolería que decimos allí. Es decir, no sé si es justo. Es decir, las pizzerías son pizzerías, meterlo de número 2 de no sé cuánto. Estás hablando de una pizzería, yo creo que eso sí que se debería segmentar un poquito más, a mi punto de vista. Yo debo reconocer que cuando voy a sitios uso la guía Michelin, me gusta la guía Michelin, pero claro, la guía Michelin es limitada y sobre todo en muchas partes del mundo que ni siquiera hay y TripAdvisor para mí sí que es puedo decir que sí que es una herramienta que utilizo como usuario, ¿eh? Siempre lo que yo sí que invito es a no solamente basarse en TripAdvisor, porque si solamente te basas en TripAdvisor vas a llevarte grandes decepciones. Precisamente porque a lo mejor vas a ir a la pambolería, en vez de venir a Zaranda, y a lo mejor lo que estás buscando es la experiencia Zaranda. Entonces a ti que te cojan y te pongan, pues es Zaranda, ostras, este restaurante y tal, 200 euros, es número 2, y este es 15 euros o 12 euros y es número 1. Es decir, eso puede llevar a confusión o puede llevar a un mal uso de una herramienta que yo creo que puede ser positiva. Luego, que haya cantamañanas ejerciendo como tal en TripAdvisor, bueno, pues sí, también lo hay en Instagram y también los hay en Twitter y también los hay en Facebook y también, es decir, al final esto forma parte, uno tiene que saber cribar, es decir, cuando tú miras una crítica... Sí, el usuario ya sabe que hay mucho... Si tú miras una crítica, es decir, si evidentemente tienes 25 comentarios pésimos, ostras, algo habrá aquí, es decir, quiero decir, no va a ser el mismo dándole ahí matraca al sitio, ¿no? Es decir, algo habrá. O le odia mucho una familia y se han puesto ahí tacatá, o por lo general algo hay. Pero uno como usuario pues tiene que saber cribar, es decir, te pones a uno y está criticando, no, cuando llegué el agua me lo sirvieron por la izquierda en vez de por la derecha. Ahí ya empezamos mal. Es decir, ya sabes que este es un cantamañanas que está ahí haciendo un poquito, ejerciendo como tal, es decir, que los hay. Pero hay gente, oye, que si tienes una crítica que está hecha, si la ves que está hecha tal, pues hombre, uno tiene que saber leer. Para eso está la inteligencia del usuario también. Sí, ¿no? Y todos, ¿no? Los clientes, en fin, cómo hablan. Gonzalo, ya casi nos hemos ido de tiempo. Lo que te decía antes, la gente que quiera ir, también precios, los maridajes, no sé si no, porque siempre suele estar dividido. Sí, tenemos eso. Las jornadas son el jueves, viernes y sábado en el restaurante Isla de Lobos del Princesa Yaiza. Pueden reservar a través de la web o en el mismo hotel Princesa Yaiza. Y los precios son 90 euros el menú y 125 con el maridaje de vinos que ha hecho nuestro sommelier, con un poco también lleva algún vino de Mallorca, un poco haciéndole un poquito un guiño de Canarias y Baleares. Hemos hecho un poco acorde al menú que nos ha preparado Fernando. Y lo ideal es ya quedarse allí y pasar un fin de semana estupendo. Claro que sí, eso ya es lo más, al final poder disfrutar de la gastronomía y sobre todo de nuestro hotel. Ese es un gran plan. Pues señores, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y que salga todo bien. Igualmente, muchas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, ya han escuchado a estos dos grandes chefs y sobre todo, bueno, en este caso, el invitado, ¿no? En este caso es Fernando Arellano, que, bueno, va a darnos a probar cosas realmente exquisitas. Bueno, esa cultura también mediterránea, él viene de Mallorca y también el Princesa Yaiza, también el valor que tiene también de siempre intentar traer pues la oportunidad que muchas veces que no la tenemos en la isla y que tendríamos que salir fuera pues para poder probarla, pues ya lo saben, jueves, viernes y sábado, estas jornadas gastronómicas en el Hotel Princesa Yaiza en Playa Blanca. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.